Hoy aprenderemos sobre un estilo de vanguardia conocido con el nombre de cubismo. ¿Qué es el cubismo? El cubismo es una escuela y teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza porque utiliza formas geométricas, como los cubos, los triángulos y rectángulos. Descompone formas innatas y muestra líneas y superficies con nuevas expresiones. Características del cubismo. El cubismo se caracteriza por las nuevas formas de expresión, porque se reducen las formas, se rompe con el clasicismo y se muestra la fuerza expresiva, simplificando las formas naturales. ¿Pero dónde nació el cubismo? El cubismo nació en Francia y tuvo su máximo esplendor entre 1907 y 1914. Exponentes del cubismo. Pablo Ruiz y Picasso nació en Málaga, España, en 1881 y murió a los 91 años en Murcia, Francia. Fue considerado como el mayor exponente cubista del siglo XX. Sus obras más importantes fueron La señorita de Aviñón, 1907, Las tres mujeres, 1907, Mujer con abanico, 1908, Cabeza de mujer, 1909, Muchacha con mandolina, 1910, entre otras. José Victoriano González Pérez nació en Madrid, España, en 1887 y murió a los 40 años en Boulogne, Francia, en 1927. Fue considerado uno de los grandes maestros del cubismo. Sus obras más importantes fueron Naturaleza muerta con espejo, 1910, En casas en París, 1911, Naturaleza muerta, botellas y cuchillo, 1912, Composición con reloj, 1912, Violín y guitarra, 1913, Naturaleza muerta con guitarra, 1913, entre otras. Georges Braque nació en Argenteuil, Francia, en 1882 y murió a los 81 años en París en 1963. Fue un pintor y escultor muy importante de esta línea vanguardista. Sus obras fueron Una casa en Steak, 1908, Puerto, 1909, Paisaje del Steak, 1908, El Sagrado Corazón, 1910, entre otras. El cubismo es considerado una vanguardia iniciadora, que tuvo la capacidad de romper la perspectiva que era un principio del renacentismo, vigente hasta inicios del siglo XX. Como observamos a la izquierda, tenemos la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, donde la perspectiva es clara, mientras que a la derecha se observa la obra de Pablo Picasso, llamada Mujer ante el espejo, donde se rompe la perspectiva. Esta perspectiva múltiple permitió, como observamos en la obra Retrato de Doña Mar de Pablo Picasso, reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la vez. ¿Qué colores se llegaron a emplear en el cubismo? En la primera época del cubismo se llegaron a utilizar colores apagados como el verde y el gris, como destaca en la obra de Picasso que observamos y que se llama Guernica. Con el tiempo se añadieron colores más vivos, como podemos observar en la obra Conquista del aire, 1913, hecha por Georges de la France. El cubismo y la literatura. Más allá de la pintura, el cubismo llegó a la literatura. Los caligramas son un ejemplo de esto, pues muestra la combinación de la poesía con los dibujos.
El poeta francés Guillaume Apollinaire fue uno de los principales creadores del caligrama. ¿Cuáles son las fases del cubismo? La señorita de Aviñón, de Pablo Picasso, es un claro ejemplo de una nueva forma de arte. La forma, la perspectiva, el movimiento y el espacio eran los elementos centrales comprendidos de forma estética y muy diferente hasta ese entonces. Fases del cubismo. En las fases del cubismo encontramos el cubismo analítico, que es también conocido como cubismo puro y el más complejo de comprender. Está basado en la alteración de formas y figuras geométricas para analizarlas y reordenarlas de una forma diferente y descompuesta. Como podemos ver en el ejemplo de la obra ubicada a la izquierda, denominada Muchacha con mandolina, de Pablo Picasso. A la derecha observamos un ejemplo del cubismo sintético, que se basa en la recomposición de los objetos, donde ya no es importante el detalle de las formas, sino en captar la esencia de su aspecto. En la obra Algargos, de Picasso, se observa a través de colores y formas predominantes, que resaltan las partes más significativas de la figura. En esta etapa surgió la técnica del collage y el uso de diferentes elementos de la vida cotidiana. Si quieres saber más del cubismo, visita estas páginas, te serán de mucha ayuda.